les cuento un poco la historia. Bueno, muchos de ustedes estaban antes en clase conmigo, y para los que no, es que aquí en la Escuela de Biología, este semestre estamos dando un curso de ciencia de datos para ciencias naturales. Entonces, bueno, ya lo habíamos dado anteriormente, pero la idea es que, bueno, como en general en la academia nosotros vivimos en un mundito pequeño, ¿verdad? Y la realidad de la industria y cómo se están moviendo las cosas a veces es distinta, ¿verdad? Aunque nosotros aprendemos a aprender y tenemos herramientas que nos son útiles en la vida, siempre es bueno tener una perspectiva desde el otro lado, ¿verdad? De cómo se están moviendo las cosas, cuáles son las cosas que más se necesitan, técnicas, pero también personales y profesionales. Y entonces por ahí como que se fueron encajando las cosas. Entonces ahí me escribió Memen, que no lo veo, no sé qué se hizo. Aquí está. José Miguel, y luego me presentó a Adrián, y entonces, bueno, surgió esta posibilidad de charla. Bueno, lo que primero quería presentarlos: Adrián es físico de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Además hizo su maestría en Holanda en ciencia de datos, y ahora es el líder de un grupo en una empresa que se llama Jacoda, en análisis de datos y proveyendo soluciones innovadoras a partir de ciencia de datos. Vos nos vas a contar más porque sí, claro, nos ven los detalles. Y Memen es egresado de la licenciatura aquí en la Escuela de Biología, después se especializó un poco en ciencia de datos y ahora trabaja también en la compañía. Y ella yo vine a tomar fotos. Pero bueno, la idea de la charla de hoy es que el segmento de mercado, bueno, en general yo digo que vemos biólogos de bata y de bytes, ¿verdad? De megabytes y terabytes y etcétera. Y muchos se dedican a bioinformática, y otros ahora una ciencia creciente es la disponibilidad de datos que hay que analizar, ¿verdad? No solamente hacer experimentos y generar datos, sino ahora qué hacer con esto, ¿verdad? Y hay muchísimas soluciones innovadoras, pero eso también nos enseñan unos esquemas de pensamiento, estructuras, protocolos que pueden ser útiles inclusive en otras cosas. Bueno, tengo colegas que desde que se graduaron han trabajado en ciencia de datos, y yo no sé, ahora hay, no sé, vos me dirás, ¿verdad? Pero pueden haber al menos 10 compañías con al menos cada una con 50 personas de diferentes ramas analizando datos, y muchos datos biológicos, o haciendo análisis de datos para farmacéuticas, entonces análisis estadísticos y bueno, muchas otras cosas que yo no tengo bien mapeado esto, pero sé que es un campo también de posibilidad de trabajo. Entonces la idea es que salió todo como se fueran alineando los planetas, y Adrián muy amablemente accedió a darnos esta charla para ver cuál es la realidad, cuáles son las oportunidades, qué cosas se requieren desde lo técnico, desde lo profesional, qué otras cualidades, no sé, ahora estamos hablando de la importancia de saber comunicar datos, no solamente hacer los cálculos, sino también u otras habilidades, no sé, trabajo en equipo, team building, etc. Y también desde la parte humana, que si eventualmente, no sé si José Miguel o Adrián que nos puedan contar, ¿sabe? A ellos les ha tocado contratar gente, no sé si les ha tocado despedir gente, ¿verdad? Y por qué y qué cosas son necesarias. Entonces les agradezco muchísimo por el tiempo y por la charla, y bueno, la invitación a todos a participar, y yo no sé cómo vas a hacer para preguntar en medio o al final pero sí, vos decidís. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, básicamente lo que yo quiero es que esto sea una conversación, ¿verdad? Obviamente les voy a presentar contenido de mi opinión al respecto, ¿verdad? Pero me gustaría tomar dudas al respecto. Entonces, si tienen alguna duda, nada más levanten la mano y podemos continuarlo como una conversación, a final de cuentas. Como decía Keylor, yo voy a tratar de darles un poco en contexto de cómo se trabaja en una compañía como la de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es las habilidades que nosotros vemos importantes para este tipo de trabajo? Y también Memen les va a contar un poco de las oportunidades que tenemos ahora abiertas para entrar a la compañía también. En un futuro también me gustaría hacer actividades ya más técnicas con la universidad, entonces también estén un poco atentos a eso para que se inscriban. Si querés, seguís un toque.
No, esto va a ser como un poco nuestra agenda de hoy, ¿verdad? ¿Qué significa ser científico de datos? El viaje hacia la innovación, unas capacidades técnicas y al final de cuentas el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Y un poco de mi opinión al respecto cuando yo hago entrevistas. Dale. Quiero que interactuemos un poco en esta parte, digamos, en grandes rasgos, qué cosas para ustedes, qué es un científico de datos, ¿verdad? Para tener un alineamiento y poder seguir conversando, ¿verdad? No sé si alguien quiere participar, puede ser técnicas, lenguajes de programación, etcétera, ¿verdad? No sé si alguien quiere participar. Puedo empezar un poco, tal vez, puede ser lenguajes como Python, Perdón, permiso. Bueno, una de las grandes cosas que yo creo que me imagino que han escuchado es modelaje de datos, ¿verdad? ¿Qué ejemplos de modelaje de datos han visto en la clase con Keylor? Keylor, ¿no tienes un ejemplo? Bueno, muchos algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, Random Forest no sé, o Deep Neural Networks o algunos de estos. Exactamente. Eso se considera mucho en la academia como inteligencia artificial, ¿verdad? Esto es una de las grandes cosas que por qué la gente está tan interesada en este área de trabajo, porque es muy complejo y muy interesante, ¿verdad? Porque todo ya ahora, sin que nos demos cuenta, estamos interactuando de alguna u otra manera con un algoritmo de Machine Learning, ¿verdad? Ya sea si ven YouTube, esas recomendaciones que le tiran en los videos, todo es un algoritmo de datos, ¿verdad? Que colecta muchísimos datos al respecto y te recomienda lo que te va a gustar a vos o lo que piensa que te va a gustar a vos, ¿verdad? Y eso realmente se considera muy innovador, ¿verdad? Y sumamente complejo. Puedes seguir a la próxima, por favor. Y eso nosotros le llamamos que dentro de una compañía es muy complejo de hacer, porque no solo es hacer un algoritmo de Machine Learning y ya, e implementarlo, sino viene detrás de todo un viaje de innovación que nosotros llamamos. Entonces, muchas veces cuando nosotros somos consultores, cuando un cliente viene a nosotros y nos piden ayuda, normalmente lo que al final de cuentas quieren innovar, quieren que su compañía pueda mejorar sus ventas, etcétera, ¿verdad? Nosotros transformamos eso en acciones técnicas, pero muchas de las veces están en esta área que le llamamos caos, ¿verdad? Que tienen muchos datos, pero que están por todo lado, ¿verdad? Que no tienen un centro de la verdad, y nosotros lo que intentamos hacer es ordenarlo, básicamente, porque sin orden no podemos generar esa innovación, ¿verdad? Entonces lo ordenamos y lo analizamos de tal manera que podemos crear una visión, qué podemos hacer con estos datos, qué innovación podemos generar, y al final de cuentas nos ayuda a entender mucho de dónde viene el cliente, ¿verdad? No solamente unos y ceros, sino también la parte económica ya de la empresa en sí, ¿verdad? Y al final de cuentas, cuando tenemos esa visión, podemos entrar nosotros como analistas y científicos de datos a crear una innovación, ¿verdad? Y todos estos temas aquí realmente son más o menos lo que hacemos, ¿verdad? Los grandes rasgos, ven que podemos hablar sobre modelos de Machine Learning en producción. ¿Qué significa eso? Es que sí, teóricamente podemos crear modelos, pero necesitan poder lograr algo en específico, ¿verdad? Entonces, claro. Tal vez que no sé si vas a hablar más adelante de la empresa, pero normalmente un cliente de ustedes llega y ¿qué les pide y para qué? O sea, no sé si nos puede dar algunos ejemplos. Claro, ahora más tarde voy a hablar un poco específicamente, pero cada cliente tiene su problema específico, ¿verdad? Por ejemplo, el cliente que yo estoy trabajando en este momento se llama US Foods en Estados Unidos, y básicamente lo que tienen un problema es mucho de modernización, y quieren ver cómo llegar a este tipo de innovación
pero con tecnologías de punta, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el background que ellos tienen y nos lo piden así, ¿verdad? No, vos ves que no es muy específico, pero nosotros tenemos que, como técnicos, tenemos que depurar eso y generar algo técnico, ¿verdad? Y soluciones técnicas al respecto. Entonces, sí, vamos a hablar de roles ahora dentro de un poquito también y quién le toca qué al respecto, ¿verdad? Entonces, básicamente el científico de datos viene a ser el último rol que viene a trabajar todos los datos porque es el encargado de la innovación. Entonces ven que todo antes de esta innovación llega muchos procesos al respecto y hay diferentes roles como ingeniero de datos, analista de datos, arquitecto, etcétera, que vamos a ver que entran en este viaje de innovación. No sé si tenían alguna duda antes de que nos movamos. Para estos clientes con los que trabajas, ¿ya tienen como los datos en la nube o bueno, a partir de ahí ya? Sí, hay algunos que sí y otros que no. De hecho, realmente la nube es algo relativamente nuevo, no todas las compañías lo usan. Antes se usaba mucho lo que son servidores en on-prem, que se le llaman, que básicamente están dentro de un edificio de ellos y lo mantienen también. Pero ahora hay soluciones en la nube, como Snowflake, que les voy a comentar un poco qué es Snowflake, que básicamente intenta quitar ese mantenimiento, ¿verdad? Y estar pensando, ok, tengo que mantenerlo seguro también, ¿verdad? Que nadie se meta, que si se me muere un servidor tengo que cambiarlo y todo esto, ¿verdad? Y hacen soluciones más on demand, ¿verdad? Que es escalables también. Si ustedes necesitan más poder computacional, entonces se lo proveen instantáneamente y este tipo de cosas. Entonces es súper buena pregunta, de hecho. Si quieres seguir. Ok, entonces uno de esos roles que yo les estaba contando más que todo está el Data Engineer o Analyst, el Data Governance, el analista de gobernanza, ¿verdad? El arquitecto de datos y el científico de datos. Vamos a empezar un poco con lo que es el ingeniero de datos, ¿verdad? Este ingeniero de datos básicamente lo que está intentando es ordenar los datos, ¿verdad? Él conoce técnicamente cómo mantener estas infraestructuras, ingesta y manejo de datos, básicamente. Es muy técnico, ¿verdad? Este rol realmente necesita un background de ciencia en computación y pues estas son unas pocas de las habilidades técnicas, como es el lenguaje de programación como Python, manejo de almacenes de datos, experiencia en la nube, ¿verdad? Cómo conectarse realmente a estos servidores que realmente no son computadoras físicas que podemos tocar, sino que están en otro país, tal vez hasta. Procesos de ETL, no sé si alguien conoce ese término. Bueno, ETL y ELT vienen de las siglas E, exploración, T de transformación y L en inglés, load, ¿verdad? Entonces básicamente dependiendo de cómo estén ordenadas esas letras es el proceso que viene ¿verdad? Exploración primero, transformación después y ingesta de datos después, o exploración, ingesta de datos, después transformación, ¿verdad? Migración y canalización de datos. ¿Saben qué es canalización de datos? No. Canalización de datos básicamente es cómo podemos manejar los datos de alguna manera desde un lugar que los tenemos, digamos de Facebook, ¿verdad? Si vos con el mouse empezás a pasar por un anuncio, ¿verdad? Eso lo está grabando, ¿verdad? Y si estripas el link, te va a llevar otro link y también lo están guardando. Entonces, como de Facebook lo podemos mover a nuestro almacén de datos y poder hacer un análisis al respecto. Esto es toda la canalización de datos, ¿verdad? Cómo movemos esos datos de Facebook hacia nuestra almacén de datos para poder manejarlo, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda del ingeniero de datos. Si quieres, puedes seguir. El arquitecto de datos básicamente es el que orquestra todo, es el que realmente sabe cómo todas las herramientas que vamos a usar dentro de nuestra compañía
cómo se van a comunicar, ¿verdad? Entonces, si vamos a usar un almacén de datos, ¿cómo se puede comunicar con Python, por ejemplo? O cómo se conecta, como decíamos, con Facebook o con este manejo de datos. Entonces, realmente esta persona es altamente técnica y no solamente eso, tiene que transformar este conocimiento no técnico, digamos, de parte del cliente hacia soluciones técnicas. Entonces, realmente es sumamente complejo el trabajo de él, porque él tiene que tener la visión de los dos. Ok, esta es la solución que necesita el cliente, ¿verdad? ¿Qué herramientas necesito para eso? Y cómo se va a conectar con todas las otras soluciones que está usando el cliente. Entonces tiene que tener una muy buena vista de todo, al final de cuentas. Entonces, él trabaja mucho que todo esto que habíamos hablado del ingeniero de datos, pero también en una forma más sutil, ¿verdad? Si quieres seguir, si no, dale. Una pregunta, estas funciones o estas categorías son como perfiles más funcionales y no son exactamente como, por decirlo así, como carreras o formaciones, por decirlo así, no sé, como técnicas universitarias, sino que son como un perfil, no sé si me explico, si es un perfil más funcional. Es más funcional. En ingeniero de datos sí puedes entrar a estudiar, pero digamos, un arquitecto de datos es más por experiencia, ¿verdad? Él llega y va entendiendo un poco de dónde viene el cliente y cada vez que tiene más experiencia, pues se considera como un arquitecto de datos. Es más funcional, como vos decís, pero sí hay varias habilidades que puedes pulir para poder ser uno, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Ok, yo en Hakoda soy un analista de datos, ¿verdad? Soy el líder de analista de datos y básicamente lo que nosotros hacemos es más la parte de la visión, ¿verdad? Todo el caos que nosotros estábamos diciendo es ordenado por los ingenieros de datos y también por el arquitecto. Nosotros entramos a analizarlos y a entender qué está dentro de esos datos y qué podemos lograr al final de cuentas, ¿verdad? Qué acciones se pueden tomar alrededor de ese análisis y decirle a nuestro cliente o a personas que son de cargos más administrativos qué acciones tomar, ¿verdad? Entonces, yo he hecho estudios de marketing, ¿verdad? De ver cómo una persona pasa de un anuncio a comprar el producto, ¿verdad? Y cómo podemos cambiar ese proceso para que sea más inmediato, más rápido, ¿verdad? Entonces, más que todo es como uno se agarra mucho de visualización, de estadística, ¿verdad? Que es sumamente importante tenerlo y realmente no necesitas estadística muy compleja. La estadística compleja realmente entra cuando ya sos un científico de datos y tienes que modelar, ¿verdad? Entonces sí necesitamos un poco de manejo de datos y programación me parece muy importante, Python y R de hecho. Python la industria se está moviendo mucho más a Python por la versatilidad, ¿verdad? Pero R también todavía en algunas industrias se usa. Me parece muy importante también SQL. Creo que incluso antes de Python y SQL para un analista me parece vital. Sí, claro. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, bueno, es que yo había escuchado en algún momento que también SQL tenía que ver también como con Data Science, pero no sé, no lo has mencionado, entonces no sé si ya como que se está desactualizando o si se sigue usando. No, realmente es como realmente se manejan los datos, ¿verdad? Al final de cuentas es una forma de interactuar con ellos y dependiendo de cuál plataforma estás usando, hay un tipo de sabor, ¿verdad? De SQL. Entonces ahora les voy a comentar de una tecnología que nosotros usamos que es Snowflake y esa realmente varía un poco de MySQL, por ejemplo, o de otros sabores. Y en la industria, ¿qué tanto se usa otras, digamos, más hechas, más fin, como Tableau o Power BI o estas cosas? Sí, realmente se utiliza mucho porque es una forma de crear reportes para las personas administrativas, ¿verdad? Que pueden ver
que es lo que nosotros los analistas le estamos analizando y tomar esas decisiones. Es como más fácil de interactuar para ellos, ¿verdad? Y que, digamos, ellos sepan que tienen un reporte cada semana de qué están haciendo sus empleados, ¿verdad? Entonces pueden decir, ok, el performance de ellos está bastante bien, entonces no hay nada que preocuparse, pero si baja, ellos tienen que tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces Power BI, Tableau, Sigma está entrando muy fuerte también, Looker, ¿verdad? Chai. Realmente no tanto en la industria ya privada, pero sí. ¿De qué tipo de pruebas estadísticas estás hablando aquí? Perdón, no estoy bien. ¿El tipo de pruebas estadísticas? ¿De qué estadística está hablando en este punto? Sí, realmente son algo muy básico, como calcular el average, como cuenteos, distribuciones estadísticas, realmente no es nada complicado. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien. El analista de gobernanza de datos, no sé si han escuchado de este rol, pero básicamente esta persona trata de que todo esté documentado y ordenado, entonces que sepamos dónde están los datos, qué significan estos datos, cómo se construyeron y el lineaje de dónde vienen y dónde terminan, ¿verdad? Sumamente importante para el científico de datos específicamente, porque nos da confianza de los datos que estamos usando para el modelaje, ¿verdad? Para esa innovación o el análisis que estamos creando. Estas personas realmente también están muy interesadas en tipo de entrenamientos, de documentación alrededor de toda la compañía, ¿verdad? Que si tienes alguna duda de qué significa esta tabla, de esta columna, puedas fácilmente encontrarlo y entenderlo sin ningún problema, ¿verdad? Si ya no hay falta de documentación, esto crea muchos conflictos, porque digamos, yo como analista empiezo a ver que hay 5 tablas que tengo que estudiar, no sé qué significa ninguna y no sé cómo generar el reporte que la persona me está pidiendo, ¿verdad? Entonces es sumamente importante y para la etapa de análisis y de ciencia de datos. ¿Puedes seguir un poco? ¿Alguna duda al respecto de eso? ¿No? Y al final de cuentas estaremos el científico de datos que hemos estado hablando. Realmente a mí me gusta verlo mucho como una combinación entre un ingeniero de datos y un analista de datos, ¿verdad? Porque esta persona tiene que tener la creatividad de ver este análisis y comprenderlo y cómo manejarlo para tomar decisiones, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo tiene que conocer bastante sobre programación y cómo lograr estos modelos tan complejos, ¿verdad? También tiene que estar anuente de cómo las canalizaciones de datos, ¿verdad? De dónde vienen y toda esta gobernanza entra al respecto, ¿verdad? Entonces, ya quería terminar con un poco de esto de los roles, no sé si tienen alguna duda, y terminar con el siguiente viaje de innovación, que podemos ver un poco a grandes rasgos de lo que les estaba contando, ¿verdad? Al final de cuentas el ingeniero de datos viene a ordenar, el analista nos da la visión y el científico de datos nos da la innovación, pero el arquitecto y el analista de gobernanza realmente se trata de que todo esté orquestado al final de cuentas, ¿verdad? Seguimos para las preguntas. No sé si aquí también una pregunta, o lo que es no sé qué opinas, es un poquito más fuera de orden. Claro. En el pasado, o sea, mi formación es en ciencias naturales, ¿verdad? Y he trabajado en bioinformática, pero me ha tocado trabajar con informáticos. Claro. Y voy a decir desde mi perspectiva, los informáticos son como muy cuadrados, ¿verdad? Y en cambio nosotros somos lo otro, no tenemos estructura, totalmente aformes, o sea, y entonces, ahora que dijiste la palabra creatividad, digamos que, no sé, me recalcó especialmente, ¿verdad? Porque en algunas cosas yo diría que los de las ciencias naturales somos un poco más creativos, pero nos falta la estructura, en cambio a los otros son bien estructurados y entonces esta combinación de perfiles, ya no solamente esas habilidades técnicas particulares,
qué tan importantes son para, digamos, en la industria, en la empresa, y particularmente un poco esta visión creativa, pero tal vez no tan estructurada que tenemos en ciencias naturales, qué tan útil o si es un problema, una limitación, una ventaja. O sea, realmente una de las cosas más importantes en una compañía privada es la comunicación. Entonces, realmente, aunque si dos personas son un poco más cuadradas y otra un poco más creativas, realmente tienen que comunicarse de alguna manera, ¿verdad? Entonces, es como dar y recibir al final de cuentas. Entonces, yo cuando entrevisto a un científico de datos o un analista de datos, yo realmente me importa mucho más, aunque no sepa mucho de Python, ver que tenga esa creatividad, ¿verdad? Que yo le dé un problema y que me lo solucione, ¿verdad? Que aunque él no sepa bien cómo importar una librería o escribir específicamente el código que necesito, sino más bien necesito que sea creativo a solucionar problemas. Al final de cuentas yo trabajo como ingeniero de datos y analista también al mismo tiempo en proyectos, pero realmente no siento que haya un problema conmigo porque yo soy creativo en solucionar problemas. Si no sé alguna herramienta específica, realmente intento encontrar la mejor solución para esto e intento buscarlo de todas maneras. Entonces, la creatividad para mí es importantísimo para el analista y el científico de datos, porque si llegas a un problema, ¿verdad? Un análisis complejo, ¿verdad? Y tenés una distribución, está muy bonito, ¿verdad? Técnicamente hablando, puedes crear una visualización hermosa, ¿verdad? Pero si no te está diciendo nada al respecto, entonces no puedes generar esa visión, esa innovación al final de cuentas. Entonces, esa colaboración es muy importante, saber comunicarse con estos ingenieros de datos también, porque para mí son los como más cuadrados, como vos decís, y me ha tocado realmente con compañeros míos que tal vez nos dan un task que necesitamos ser un poco más creativos, ¿verdad? Y ellos pues se embotan. Entonces uno entra y ¿y por qué no lo vemos de esta y otra manera, ¿verdad? En vez de estar pensando nada más en el código, ¿verdad? Que tal vez él no podía ver más allá de ahí. Entonces realmente es un soft skill que yo le llamo muy importante. No sé si alguno tiene... Yo tengo una curiosidad, en el tipo de trabajos que ustedes realizan, todo siempre entra como caos, o ustedes como que pueden orientar a una empresa para que ya de antemano como que tenga más como estructura y protocolo para tener datos que después se facilite. ¿Cómo funciona eso? Claro, nosotros tenemos muchos clientes diferentes y de hecho todos ellos están en una etapa diferente, ¿verdad? Yo tengo compañeros que ya están en la parte de innovación, mi cliente específico estaba desde caos, ¿verdad? Pero otras personas también tal vez ya tienen el orden pero no la visión. Entonces realmente nosotros somos estamos abiertos a entrar a cualquier parte de este viaje, ¿verdad? Y por eso tenemos de todos estos roles dentro de la compañía, ¿verdad? Porque necesitamos crear equipos dependiendo del cliente específicamente. Tal vez un cliente nada más necesita un par de analistas y punto, pero tal vez el cliente necesita todos los roles, ¿verdad? Y una cantidad bastante grande o bastante limitada, dependiendo del cliente. Perfecto, no sé si quieres seguir. Entonces quería preguntarles otra vez, piensen como en el proyecto final tal vez de Keylor que les dio, ¿verdad? ¿Qué obstáculos se han encontrado en proyectos que involucren? Tal vez esto de caos les pasó o que ya tenían una visión, ¿verdad? Entonces no sé si tienen como ejemplos de qué les pasó en este proyecto, digamos. Como problemas que ustedes dijeron como, oye, tengo que solucionar esto, si no, no puedo hacer el reporte, ¿verdad? Que al final de cuentas es el pedido. Tal vez la falta de comunicación con el cliente, digamos, o sea, no poder saber qué quiere el cliente, o sea, ni siquiera tener una idea de qué es lo que él espera como objetivo que llegue digamos, el resultado del trabajo. ¿Alguno otro? A nosotros nos pasó como esto del caos,
fue algo demasiado presente. Yo creo que a todos en el curso, ¿verdad? Como el tener como que depurar los datos y que queden como en un formato que calcen todas las cosas que teníamos que hacer, como que eso fue complicado. Y a mí en lo personal también, como que tal vez el formato inicial en el que están los datos no se acopla como a todas las, como a la manera en que uno tiene que meter los datos o las formas en las que uno tiene que meter los datos en el comando para sacar la visualización que uno quiere o algo así. Entonces también como el tener que reacomodar dependiendo de lo que uno quiere hacer, a veces también puede ser como una limpieza de datos, ¿verdad? De hecho que con esto de como arquitectos y como como analista de gobernanza, yo nunca había escuchado esos términos, pero tienen todo el sentido del mundo pensando justo en eso, como que hay alguien que se encargue de estas cosas, porque es literal como lo que a mí más me frustraba, como que todo es súper diferente, como formatos distintos, y entonces tiene mucho sentido que existe. Sí, claro. No, realmente yo como analista de datos me gustaría que todo esté limpio y ordenado para concentrarme en el análisis, ¿verdad? Para no estar pensando como, ay, esta columna tiene un tipo int y debería ser otro tipo, ¿verdad? Este tipo de cosas. Entonces es sumamente importante. ¿Algún otro problema? A mí me ha tocado entregar un proyecto y que no haya documentación escrita. Entonces es un problema porque uno entra y dice, ¿qué están haciendo aquí? ¿Verdad? O sea, y es una pérdida de tiempo impresionante porque entonces usted lleva tal vez 2 semanas en eso y no ha empezado realmente, está nada más como empezando a aprender qué es lo que están haciendo en ese proyecto. Y también con la comunicación que decía tu compañero, muchas veces uno llega hasta el final del proyecto con algún cliente y decía, pero tal vez esto no es lo que yo quería, ¿verdad? Entonces pasar como generar cultura de datos cuesta también. Eso es una de las... Claro, hablar con personas que no son técnicas, que no saben específicamente lo que vos sabes, es súper complicado. Y es algo que a mí me encanta enseñar y que me encanta que la gente ya venga entrando con la compañía porque es sumamente importante que si te preguntan algo sepas cuál es la audiencia, al final de cuentas, ¿verdad? Y poder hablarle en su propio lenguaje para que esa persona entienda y que entienda el gran trabajo que has hecho y si hay algo que mejorar o no y que nos dé esa retroalimentación que nosotros nos deseamos de cuenta, ¿no? ¿Algún otro problema? También me parece un problema que es difícil de controlar en esta etapa es la recolección de los datos antes de empezar, digamos, la parte del rodaje, ¿verdad? Porque muchas veces dicen que basura entra, basura sale. Entonces eso puede ser un problema difícil de controlar. Claro, bastante. De hecho yo en uno de mis clientes entramos al cliente y vimos que tenían 20,000 tipos de tablas y ellos querían un análisis específico. Y yo, ¿cómo de esos 20,000 depuro todo para lo que realmente necesito, al final de cuentas? Tal vez ya los datos están recolectados, pero es algo parecido también. ¿Qué datos podemos recolectar para generar el tipo de análisis que nosotros queremos, ¿verdad? Como biólogos me imagino que les pasa mucho de ir al campo, ¿verdad? Y pensar como, hey, necesito generar este tipo de datos, ¿verdad? Para poder hacer el análisis que el profesor me está pidiendo, que yo realmente quiero para un artículo, ¿verdad? Y eso, desde ahí empieza todo, ¿verdad? Y si no se tiene bien planeado, no se puede crear el análisis. Me ha pasado mucho también que vienen y me piden un análisis o un modelo de time series y realmente no tienen los datos bien limpios o bien recolectados para que yo pueda hacerlo. Entonces les tengo que decir, vean, antes de todo necesito que limpien todo esto para que yo pueda hacer mi trabajo, ¿verdad? Entonces eso es parte de la comunicación, ¿verdad? Explorar los datos y entender qué está fallando, qué pasó en la recolección y poder generar ese modelo. ¿Algo más? A ver, yo estaba pensando que una de las dificultades que a veces se encuentra uno cuando está modelando es justamente decidir qué tipo de modelo, qué tipo de algoritmo usar. Y una vez ya se tiene el modelo es lograr definir si efectivamente ese modelo me está, o sea, se está ajustando a lo que yo quiero y si predice correctamente. Entonces a veces uno se
se encontró con eso. No sé si ese modelo yo después lo voy a poder sacar de aquí y usar para predecir nuevas cosas. Es como algo que va a pasar. Hay miles de compañías que están intentando resolver exactamente eso, porque claramente hay muchos modelos que podemos usar y cada día, cada semana sale uno nuevo, ¿verdad? De la academia también, pero también de las industrias privadas. Entonces hay muchas compañías que están intentando ver cómo podemos generar que tenemos estos datos, cuál es el mejor modelo optimizado para generar el final que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces me parece súper bien. Si quieres seguir a la siguiente. Pues no, todos estos problemas que estamos hablando, ¿verdad? Que es gobernanza, que es recolección de datos, nosotros como consultores venimos a solucionarles eso a nuestros clientes. Dependiendo de las necesidades y prioridades que ellos tengan, nosotros manejamos el proyecto en sí, dependiendo de ellos, ¿verdad? Nosotros nos especializamos en una tecnología que se llama Snowflake, que es en la nube, ¿verdad? No sé si alguno ha escuchado Snowflake al respecto antes de esta charla. Nadie. Básicamente ellos crearon esa tecnología pensando en enfocados en el viaje de la innovación, ¿verdad? Ellos realmente quieren que la gente haga ciencia de datos, que haga modelaje, que haya una innovación dentro de las compañías que utilicen Snowflake. Entonces es sumamente versátil. Podemos seguir a la siguiente. Entonces, de hecho, la plataforma Snowflake lo que hace es utilizar servidores en la nube como es Google Cloud, AWS y Azure, básicamente. Que lo que intenta hacer es que ellos realmente no manejan, no tienen servidores de Snowflake propiamente, sino que vos como cliente puedes escoger cuál de esos te sirve más y manejan los datos ahí. Y la infraestructura ellos mueven de tal manera esos servidores para generar lo que vos necesites. Entonces, si necesitas más poder de computación, necesitas un CPU más fuerte, ellos te lo pueden generar. Si necesitas 16, si necesitas tarjetas de videos para procesar tus datos, también ellos los manejan. Entonces realmente viene atado no solamente a almacén de datos, ¿verdad? Físicamente, donde tenés tablas y esto, sino también manejo de poder de computación. Entonces vos podés hacer ingeniería de datos, es un lago de datos al mismo tiempo, puedes generar y hacer aplicaciones de datos, y una de las cosas muy interesantes para mí es el intercambio de datos de una manera segura. Entonces Snowflake se maneja por roles, y dependiendo de esos roles vos tenés el acceso a diferentes datos. Pues yo como analista de datos no puedo ver todos los datos, ¿verdad? Porque serían, no los usaría del todo, ¿verdad? Y tal vez yo vería datos sucios, que esa no es la idea, ¿verdad? Que le estaba diciendo. Y también mi compañía o mi cliente puede intercambiar datos con otras compañías fuera de una manera muy segura. En tu experiencia, comparando Google Cloud o AWS o Azure, o sea, en tamaño de mercado o también en facilidad de uso, ¿cuál, no sé si los mencionar, o cuál te parece mejor? O imagino que cada uno tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Y que al final el cliente es el que escoge, pero vamos, de la perspectiva tuya, tienes que usarlos, no sé, ¿cómo te parecen? Sí, básicamente facilidad de utilización, AWS está ya muy, está por todo el mundo realmente. Entonces si vos sos un cliente o una persona dentro de Latinoamérica, ya tienes acceso a, también en China, en Europa, ¿verdad? Entonces realmente, para que lo piensen un poco también así, es que ellos escogen dependiendo del mercado donde estén, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están físicamente los servidores? Porque un servidor tiene que estar en un edificio, ¿verdad? Entonces, si yo quiero recoger los datos de alguna manera y me lleguen suficientemente rápido, yo tengo que estar cerca de, ¿verdad?
Eso es un poco más complejo, pero... Pregunta, bueno, dos realmente, ¿qué tanto aporta al cliente, o sea, GCP, AWS o Azure, en función de que, bueno, GCP es carísimo, ¿no? Son services, y que en GCP, por ejemplo, puedes usar Python con VMs o Webray o Spark. Entonces, ¿qué valor agregado da Snowflake? O sea, GCP, Amazon Web Services o Azure para los que están los datos. Con el Snowflake específicamente. Ok, realmente la versatilidad de los productos que tienen esas, como vos decís, digamos, Google Cloud puede tener acceso a virtual machines, ¿verdad? Que pueden procesar tus datos con Python, con R, etc. Pero AWS también lo tiene. Más que todo es básicamente pensando en preguntas más de la empresa, qué les sirve más para sus soluciones específicamente, cómo ingestan los datos. Tal vez ingestan los datos con AWS y no tiene sentido realmente usar otra de estas dos tecnologías si ya están ingestándolo con AWS. Entonces realmente depende de muchos detalles más específicos que además de esto que les estaba contando, de la cercanía de su almacén de datos con los ingenieros de datos o los analistas. Sí, bueno, yo tenía una pregunta con eso, porque ahora que lo explicas así, o sea, si es como entonces tal vez muy común que, digamos, que una empresa tenga como entonces un almacén de datos en Irlanda, no sé, allá por Dublín, y que luego tenga otro allá por China, entonces como que Snowflake llega como a juntar todo, digamos, para que ellos puedan estar utilizando Azure, pero también la tecnología de, o sea, ese es como el punto, digamos, para ver si... Sí, es como centralizarlos también. Entonces ahí viene el lago de datos, ¿verdad? Que poder generar, y que si, digamos, tener diferentes mercados, si trabajas tal vez en América y también en Europa, que puedas centralizarlos en un punto, ¿verdad? Y también esto entra un poco en más política, ¿verdad? Que Europa específicamente no deja que ninguno de esos datos recopilados en Europa salgan de Europa. Entonces vos tendrías que escoger también, dependiendo de eso, alguno de estos proveedores que estén en Europa. Que en general ya muchos están, pero hay algunos que tal vez no están cerca de Alemania o de Polonia, digámoslo así. Entonces les facilita más usar Azure, que sí esté más cercano. En comparación con otras plataformas, ¿consideras que se ocupa como más conocimiento técnico para usar Snowflake, o también tiene como diferentes opciones de servicios dependiendo de lo que la empresa ocupe, como Azure, que tiene como IaaS, PaaS? Sí, realmente Snowflake me parece una plataforma sumamente fácil de usar. Yo he usado otras plataformas como Splunk, ¿verdad? Que más o menos intentan hacer algo parecido a Snowflake, y realmente en términos técnicos, si vos sos analista de datos o ingeniero de datos, todo está basado en SQL, todo está basado en conectores, y realmente la estructura en sí es muy sencilla de comprender. ¿Cómo está la conectividad de Snowflake con Tableau y con Power BI, que son los principales del mercado? ¿Está establecida? Súper establecida. Sí. De hecho, nosotros estamos en un proyecto que tenemos que hacer reportes dentro de Tableau usando Snowflake, y básicamente vos dentro del mismo UI podés entrar y decir el conector que necesito Snowflake, mis credenciales. Pero sí, para un poco más de detalle, motor adaptable sí conocen un poco, ¿verdad? ¿Qué es? Básicamente es esa adaptabilidad dependiendo del problema que vos tenés. Cambiar los aspectos técnicos de tu servidor para poder hacer el análisis que necesitas o el modelo que necesitas, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Tiene muchas configuraciones de seguridad, gobernanza e intercambio de datos. Básicamente en gobernanza tenés toda la documentación ahí. Entonces si nos metemos a Snowflake podemos ver qué es la tabla, ¿verdad? La descripción de la tabla, qué tipos de columnas tenemos, y la descripción de parte de la empresa que son cada columna. Si querés seguir. Bueno, nosotros tenemos también, somos socios directos de Snowflake, pero también tenemos socios alrededor de toda la industria, ¿verdad? Porque Snowflake al final de cuentas nada más soluciona
lo que es almacén de datos, limpieza de datos, etc. Pero como es de data science, nosotros tenemos a Robot, tenemos conexiones con Amazon SageMaker y realmente también somos muy abiertos a trabajar con clientes en estas diferentes tecnologías, ¿verdad? Como DBT. DBT básicamente lo que hace es transformar nuestros datos y limpiar nuestros datos de manera muy ordenada. Por eso tengo un sticker de DBT porque realmente a mí me encanta. Pero sí, si quieren seguir un poquito a lo siguiente, esos son los tipos de clientes que nosotros ahora estamos manejando. Realmente estamos abiertos a muchos, pero nos enfocamos en lo que es datos financieros y de healthcare también. Pero sí estamos muy abiertos a diferentes y yo siento que hay una gran oportunidad en la academia para que entre a la ciencia de datos no solamente como académico, sino de procesos también, ¿verdad? Cómo podemos crear un proyecto interdisciplinario de análisis de datos, donde entren biólogos, por ejemplo, como analistas, y como gentes técnicas como ya ingenieros de datos, que serían los de ciencia en computación, ¿verdad? Entonces, me parece sumamente importante. ¿Querés seguir una vez? Quería dejarlo aquí un poco para hablar un poco de preguntas técnicas, ¿verdad? Y después vamos a pasar a una parte más de reclutamiento y de qué tipo de oportunidades tenemos ahora en la compañía. Tengo una, tal vez sea muy chola para los que están acá diseñando con Keylor, es que tanto aplican ustedes metodologías ágiles, ya sea Canva, ya sea Scrum. ¿Por qué lo pregunto? Porque en temas de datos, como decía ahora, creo que Daniel, si son estas entregables al final y no era lo que se esperaba, pues problema, pero si es Scrum, puedes ir dando avances de lo que estás haciendo. ¿Qué tanto las aplican ustedes? ¿Cuáles? Nosotros estamos basados en... Entonces realmente todos nuestros proyectos están basados en esa ágil, ¿verdad? Donde tenemos diferentes roles y yo como líder, ¿verdad? Yo creo estas historias o este entregable que yo necesito al final del sprint para que Memen lo ejecute, ¿verdad? Y tenemos toda una gama de personas que se enfocan más que todo nada más en el manejo del proyecto, porque como vos decís, tenemos que manejar desde el principio a fin. Si no está bien definido, el cliente no nos va a contratar otra vez, vamos a tener problemas en los entregables que les vamos a dar, ¿verdad? Entonces realmente es sumamente importante. No sé si a este punto, pero ¿qué otras habilidades, o si le vamos a hablar después, digamos, más que técnicas, más personales, vos crees que son necesarias, digamos, para trabajar en esta industria, o que vos has detectado que son importantes? Claro, al final de cuentas, como estamos manejando datos, los datos es para un final, ¿verdad? Entonces la comunicación es sumamente importante. Poder comentarle algo técnico a alguien no técnico es de las cosas más importantes, porque sin eso no podemos generar esta visión, ¿verdad? Entonces yo he tenido compañeros y tal vez de diferente experiencia y se nota que no tienen como esta forma de comunicarse bien, ¿verdad? Y conocer esa audiencia para que esta persona entienda. Entonces confunde más la persona, la reunión se vuelve un caos y no terminamos en nada y perdemos todo el tiempo. Entonces realmente eso es una cosa muy importante. Pero sí vamos a hablar un poco más de eso y cómo hacemos todo el proceso. Y bueno, tenía otra pregunta de cómo es el ecosistema de gente que hace ciencia de datos en el país. O sea, que, ahora sí, cuántas empresas, o no sé cómo ves vos, o si está creciendo, o está estancado, o cómo está. No, está creciendo un montón. O sea, realmente todas las compañías quieren esa innovación, ¿verdad? Quieren esa visión para tomar decisiones a base de datos, al final de cuentas, para manejar su empresa de una manera inteligente y que al final de cuentas le genere más dinero, además. Entonces, la Pozuelo, por ejemplo, está contratando científicos de datos.
compañías ya nacionales están pensando en moverse en ciencia de datos también. Entonces realmente ahora es el mejor momento, digamos, aquí en Costa Rica para moverse ahí por el simple hecho de que todos quieren hacerlo y obviamente depende de la compañía ya hacerlo bien o mal. Entonces es donde nosotros entramos como consultores para mejorar todos esos procesos. En cuanto a certificaciones y este tipo de, bueno, como de academic background, bueno, de mi parte yo no tengo así como tanta experiencia en tech, hasta ahora es que ya me está interesando mucho más estos temas. Y sí sé como que hay una certificación de Azure, una de Data Science y me estoy como orientando por esa parte, pero no sé si sabes como de qué otro tipo de certificaciones serían como útiles para irse introduciendo como en este mundo. Sí. O sea, yo diría, a mi parecer Snowflake está creciendo un montón. Snowflake tiene muchos tipos de certificaciones. Ahí puedes aprender mucho lo que es SQL también, que como un compañero estaba diciendo es muy importante en la industria. Realmente yo puliría ese tipo de técnicas antes de una certificación como decirte como metete en AWS o metete en Azure, ¿verdad? Porque al final de cuentas las herramientas son muy parecidas y si vos sos un poco más agnóstica y un poco más versátil en esa manera, vos podés aprender. Entonces, si querés tomar alguna certificación de eso, claro, podés hacerlo, pero si sepas que mucha gente escoge diferentes cosas y yo en lo personal, como entrevistador, no me concentro en certificaciones como tales esas, porque me parece más importante que sepas cómo se manejan los datos, lenguajes de programación como SQL y como Python, y tal vez sí me parece interesante que sepas de Azure, pero no es como en mi lista no es lo mejor. Y igual, ahora después les vamos a pasar unos temas de comunicación y nos pueden seguir en redes sociales también como para que se den un poco de la idea de qué es lo que manejamos, qué es lo que nos interesa, ¿verdad? Como para el reclutamiento. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, o sea, ustedes tal vez buscan como la habilidad en sí, digamos, como de que yo llegue y me haya puesto, no sé, a estudiar por mi cuenta Python y SQL, y entonces sí, ya llego y digo, no, yo sé esto, y entonces a partir de, igual, y ya tengo también un título universitario, porque ya uno lo sacó aquí por estar ya en la U, pero ¿verdad? O tengo estas otras habilidades y ya con eso se puede partir. Sí, más como experiencia, ¿verdad? Como este proyecto que hicieron con el profesor, ¿verdad? Me parece sumamente importante que ustedes me puedan comunicar qué es lo que hicieron, ¿verdad? Qué fue lo diferente que hicieron de sus compañeros, qué problemas tuvieron y cómo lo mejorarían, al final de cuentas, ¿verdad? Me interesa tal vez que usaron Tableau, que tengan experiencia en Tableau, que tengan experiencia en Sigma, que usaron Python, que usaron R, pero sí me gusta mucho que me puedan hablar sumamente bien del proyecto, ¿verdad? Qué fueron los detalles de lo que hicieron, y las herramientas que usaron es algo que ustedes van aprendiendo poco a poco y se van mejorando cada vez más. Yo he trabajado muchísimo en Python, ¿verdad? Pero en mi primer trabajo entré muy básicamente, ¿verdad? Entonces es como eso también. Bueno chicos, hola, un gusto verlos, muchos de ustedes de nuevo. Yo les voy a hablar un poco del proceso de reclutamiento y aquí ya me pueden hacer más preguntas como de qué necesitan o qué experimentarían si entran en la empresa, si aplican. Bueno, en este momento estos son los tipos de puestos que estamos contratando. Como ya hablamos un poco de ingenieros y analistas, bueno, primero el Engagement Manager, bueno, tal vez es una posición que tal vez no es algo para ustedes, pero pueden recomendarnos con quien quieran. Los Engagement Managers son líderes que se encargan de básicamente la comunicación entre las personas más técnicas y los clientes, manejar los procesos, organizarlos, encargarse de que todo esté saliendo bien. Que en este momento no estamos necesitando, pero igual si conocen pueden recomendarlos. Bueno, ya para entrar en estos roles más técnicos tenemos analistas e ingenieros de datos en Associate, que sería un junior, mid-level y un lead.
Entonces, como ya Adrián les había comentado, por ejemplo, ¿qué necesitan? Ok, no, gracias. Ok, entonces digamos, para un ingeniero de datos, como ya les hemos mencionado, sí se necesitan como, o sea, todos nuestros ingenieros son informáticos, estudiaron sistemas, sí es como un rol mucho más técnico, donde sí es muy necesario tener más conocimiento de programación, de manejo de bases de datos, de manejo en nube, pero bueno, igual no significa que no puedan aplicar, o sea, esas cosas, igual Python, SQL son cosas que yo, por ejemplo, yo no aprendí en biología, yo aprendí de otras formas, así que no es que no puedan ser ingenieros, simplemente es pulir mucho más esas habilidades que pueden o no tener. Y por el lado del analista, Adrián y yo que somos analistas, esa es digamos, nuestros analistas tienen muchos backgrounds. Bueno, Adrián es físico, somos 4 biólogos, hay ingenieros mecánicos, ingenieros en mecatrónica, estadísticos. En realidad vienen de muchos backgrounds, porque analizar datos es algo que, bueno, todos hemos hecho en algún momento. Y incluso nosotros como biólogos estamos acostumbrados a agarrar los datos desde crearlos hasta convertirlos ya en reportes. O sea, nosotros pasamos por todo el proceso, nosotros solos, obviamente como datos más humildes, lo que uno recolecta en sus cursos, pero igual hemos experimentado ese proceso de pies a cabeza. Como dijimos, lenguajes de programación son muy importantes. Hay una prueba que se hace técnica, o sea, se les manda un examen, y eso sería específicamente en SQL y Python, que ya la dificultad varía según el puesto que están aplicando, entonces eso sí es algo esencial. Pero como les hemos mencionado, y cualquier otro lenguaje de programación es un plus definitivamente. Saber estadística, que yo sé que nosotros como biólogos nos manejamos estadística muy compleja hasta cierto punto, mucho más compleja de lo que se van a enfrentar, al menos en estos niveles. Además, bueno, como estaban mencionando ahora, Keylor, la creatividad es algo muy importante en estos puestos de analistas, y el hecho de que también vengamos de muchos backgrounds es algo muy enriquecedor. O sea, no es lo mismo lo que va a pensar un físico, lo que va a pensar un biólogo, lo que va a pensar un informático, y al final mezclar todas esas cosas hace un ambiente muy productivo, un ambiente muy bonito. Y bueno, para hablarles un poquito ya más de la empresa, somos una empresa privada, ¿verdad? Que tenemos muchos beneficios: seguro médico privado, seguro de vida e incapacidad, a las personas que entran se les da acciones, y eso es algo muy importante, que bueno, tal vez en este momento la empresa está empezando y las acciones valen muy poquito, pero si esta empresa crece mucho, imagínense la oportunidad que es tener acciones. Bueno, salarios en dólares, que eso es algo muy bueno. Una pregunta nada más, ¿qué tanto andan los rangos así de los salarios? ¿De salarios? Bueno, esa información nosotros no la manejamos exactamente. Pero un rango general, ahí. Entre $1000 y más. Es que depende de qué posición, tipo de experiencia, este tipo de cosas. Si somos muy competitivos aquí en el país, entonces sí andamos un poquito arriba de la media. En ese sentido. Bueno, yo no preguntaba por ustedes, pero si no, digamos, en general, digamos, sí, 1000, 2000, 3000, sí, del sector, o un científico de datos, digamos. Mi pregunta, reformulo la pregunta. ¿Cuál sería el salario base de un rango de un científico de datos? ¿De un científico de datos? Wow. Sí, es que nosotros manejamos científico de datos como un nivel muy alto, ¿verdad? Okay. Entonces eso ya estaría un poco más arriba de los $5000. De hecho, bueno, nos ha costado encontrar, porque los poquitos que existen piden como $7000. Entonces ya, digamos, ya llegar a ser arquitecto, ya llegar a ser científico de datos, en realidad es una posición muy alta. Y en estos momentos, bueno, al menos en Costa Rica, poco común. Yo creo que todos nuestros científicos de datos están en Estados Unidos. Y igual que nuestros arquitectos y nuestros analistas de gobernanza, todos están en Estados Unidos. Así que bueno, también es una motivación, imagínense llegar a ser científico de datos. Bueno, como les estaba diciendo, bueno, tenemos la certificación de Snowflake. Como hemos mencionado mucho, esta empresa se basa en trabajar con Snowflake, y si ustedes entraran el primer mes, se trata de que ustedes aprendan Snowflake. El primer mes es estudiar, el primer mes es certificarse,
Y una vez que ya tienen la certificación ya pueden seguir avanzando en proyectos y pueden seguir sacando muchas más certificaciones. Bueno, el paquete tecnológico, eso se refiere a que se les daría a todo el equipo. O sea, nosotros trabajamos con Mac, se les daría la Mac y el headset, los conectores, lo que sea que se necesite. Y bueno, la formación y desarrollo es algo muy bonito de la empresa, porque del tiempo que ustedes están en la empresa se trata de que una parte la usen para crecer ustedes mismos. O sea, tenemos plataformas en las que pueden perfeccionar los programas, los lenguajes de programación que conocen, aprender nuevos, aprender herramientas de visualización, de manejo de datos. O sea, yo en 4 meses he aprendido cosas que ni siquiera sabía que existían antes. Y de repente estaba llevando un curso en Looker, que es un programa de visualización. Y entonces uno crece mucho por todas estas oportunidades. También en esa misma plataforma que usábamos hay cursos de habilidades blandas, por ejemplo, de cómo dar presentaciones, cómo mandar correos, o sea, entonces hay muchas oportunidades de crecer en muchos sentidos. También hay dentro de la empresa hay career paths, que eso es ya que, bueno, tal vez uno entra como analista o como ingeniero, pero de ahí en adelante uno tiene la oportunidad de irse formando ya en las cosas que le interesan más. Y bueno, como dijo Adrián, y yo creo que a todos en la empresa nos pasa, todos somos casi que analistas e ingenieros al mismo tiempo. Entonces las oportunidades abundan en realidad. No, y para agregar un poco de eso, ese híbrido, ¿verdad?, de analista e ingeniero realmente no existe en el país. Y es algo que nosotros estamos tratando de manejar para que nosotros sepamos que si necesitamos un ingeniero podamos meter cualquier persona de nuestra compañía y que sea suficientemente bueno para poder hacer cualquier tarea que el cliente necesite. Entonces es algo sumamente importante y creo que es algo que quiero recalcar, que la compañía como está creciendo es de alta gama tecnológica y de capital estadounidense. Entonces tenemos mucha interacción con personas que tienen décadas de experiencia, ¿verdad? Costa Rica está todavía un poco en pañales en esta industria y realmente yo puedo decir que antes de entrar a Hakoda yo ya llevaba 3 años trabajando fuera de Costa Rica, en Europa y dentro de Costa Rica, y la calidad que encuentro aquí en Hakoda es increíble. Entonces, para un poco comentarles eso. Y otra cosa también que es muy bonita de la empresa es que las relaciones son muy horizontales, por así decirlo. O sea, usted tal vez tiene este experto en análisis de datos que lleva 30 años trabajando y usted le puede mandar un mensaje y decirle como, hey, hola, ¿me puede explicar esto? O sea, como que tal vez por ser una empresa pequeña en este momento, esos niveles de... O sea, obviamente hay una jerarquía, obviamente hay gente que manda, pero es todo muy fácil de accesar. O sea, uno sin pena le puede preguntar a uno de los fundadores de la empresa que le explique X cosa. Bueno, fotos. Para que vean que la pasamos muy bien. Yo tengo una pregunta más personal para vos. Sí, claro. Es muy común que alguien recién graduado se gradúe y primero no sabe si recién graduado sabe si aprendió algo de esta escuela o de la universidad en general y para qué sirve. Y después no sabe, el otro dilema es que no sabe qué va a hacer en la vida, ¿verdad? Y es como normal. Y entonces, ¿cómo fue esa transición tuya, digamos, de verse, esto es relativamente reciente, ¿verdad? De que se graduó, pasó eso y que descubriste que la ciencia de datos estaba interesante, salió la oportunidad y algo que no era necesariamente para lo que te entrenaron en la universidad, ¿verdad? Pero que aparentemente lo estás disfrutando mucho. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Bueno, definitivamente empezó aquí. Yo cuando llevé fisiología vegetal, mi grupo, nadie sabía hacer nada y pues yo tomé la rienda de los análisis del curso y ahí empecé a interesarme mucho más en aprender a programar más, bueno, en R, como todos nosotros, aprender estadística. Y sí, obviamente cuando salí de aquí tuve la misma crisis que estoy seguro que todos hemos tenido de qué vamos a hacer con nuestra vida, para qué aprendí esto. Y bueno, yo me metí a estudiar una especialización en el TEC, en Big Data, y más que lo que aprendí en la especialización, aprendí que en realidad yo sabía hacer esas cosas. O sea, llegué a clases donde me enseñaban R y yo estoy seguro que conocía mucho más que el profesor, donde me enseñaban a hacer histogramas, donde hacer un PCA era lo más increíble que podía hacer uno.
Entonces yo decía como, wow, o sea, yo en verdad tengo estas habilidades, o sea, de verdad biología me dejó mucho de estas habilidades y simplemente es cambiar el contexto, o sea, tal vez ya no van a ser poliquetos y melas, sino que van a ser US Foods y una empresa de tecnología. Pero si uno sabe analizar datos, uno sabe analizar datos. Y en realidad los niveles que se piden son mucho más bajos de los del nivel de análisis que nosotros manejamos. Y ahí, bueno, trabajé un rato como biólogo, pero cuando volví a Costa Rica, ya, bueno, me salió esta oportunidad en esta empresa, la reclutadora me conocía y me buscó. Y desde que empecé la he pasado muy bien, he aprendido un montón y de verdad muchas de las cosas que aprendí en biología siguen siendo aplicables. O sea, tal vez ya nadie me va a preguntar el nombre científico de una concha, pero la creatividad y la mentalidad de ser un biólogo es algo súper único en realidad. O sea, nosotros de verdad vemos el mundo de una manera muy diferente y eso es algo muy útil. Y también como un ejemplo, o sea, pues sí, definitivamente en este momento no soy biólogo, pero incluso dentro de la empresa ahorita tenemos un proyecto que está trabajando con datos de pesca y conservación. O sea, yo específicamente no estoy en ese proyecto, pero imagínense la posibilidad de temas que abarcamos. Sí, tenemos empresas de alimentos, pero también conservación del mar. Entonces, tal vez incluso aquí la oportunidad de sacar la biología de vez en cuando sigue viable. Sí, ¿cómo sentiste el paso de las ciencias naturales a pasar como a analizar datos financieros? O sea, ¿cuál es lo que encontraste en ese proceso? Pues, en realidad, como les mencioné, o sea, cuando estuve en el TEC y aprendí que lo que yo había aprendido era lo que la gente pro en análisis de datos ocupaba, simplemente fue como cambiar ese cassette. O sea, como digo, ok, ya no voy a analizar datos de polinización en el páramo, pero igual voy a hacer una regresión lineal, igual puedo hacer un PCA y dejar a todo el mundo con la boca abierta, al parecer. Una pregunta que yo tenía varios temas. Usted sabe muy bien cuáles son las ideas que nosotros tenemos, pero entonces, ¿qué nos recomendaría usted como que vayamos aprendiendo por nuestra parte? O sea, más de Python, SQL. Digamos, pulir Python y SQL, súper importante, y bueno, principalmente por el proceso de entrada, porque tiene un examen. Pero de ahí en adelante, siento que sería pulir como esas habilidades mucho más técnicas, esas habilidades que tal vez uno espera de un informático, o sea, lenguajes, ciertos programas. Pero digamos, si entraran aquí, o bueno, también hay otras empresas, ¿verdad? Pero si entraran aquí, esas son habilidades que pueden ir desarrollando muy fácil. Pero si fuera que sale hoy y se va para su casa y que quiere empezar a aprender, definitivamente sería pulir SQL y Python. Y bueno, no sé si manejan SQL, pero en realidad SQL es la cosa más fácil, es como hablar pero sin artículos de por medio. Entonces es algo muy intuitivo. Y en realidad si ustedes conocen R, y Python simplemente es cambiar de lenguaje. O sea, simplemente es cambiar la forma de escribir. Entonces tienen una ventaja, o sea, ya hicieron medio camino, simplemente es aprender otras reglas. Yo diría, además de eso, digamos, tal vez estar abierto al trabajo en equipo, ¿verdad? Como les decía, la comunicación es muy importante. Si yo no me comunico con mi arquitecto de datos, no sé realmente qué es lo que voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, estar abierto a la retroalimentación también, no solamente positiva, sino negativa, sino que alguien te diga, no me gustó cómo hiciste esto, y vos activamente lo cambies y de la mejor manera, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo. Sí, también el hecho de saber cuándo no sabes y hacer preguntas, ¿verdad? Yo no espero que me sepa todo de Python, ¿verdad? Entonces si yo le doy un task de Python, él llega y me pregunta al respecto para poder lograr el task que yo le digo, ¿verdad? Y si él dice, está muy complicado para mí, él me lo comunica y lo cambiamos de tal manera que yo pueda ayudarle en ciertas áreas y podamos terminar ese entregable que queríamos entregar. Y también un consejo, o sea, como si fueran a aplicar aquí o si fueran a aplicar a cualquier lado, como, yo sé que uno aquí de repente está muy deprimido de qué hace aquí y siente que para qué estudió biología, y yo sé que todos estuvimos ahí, o están, o van a estar,
Pero en realidad nosotros salimos con muy buenas habilidades. Entonces, en el momento que ustedes llegan a una entrevista, en verdad tengan confianza. O sea, ustedes son analistas de datos, ya. Simplemente hay que pulir cosas. Bueno, ya que es un video de nosotros haciendo el ridículo en la oficina. Básicamente es la cultura de que tenemos aquí en Costa Rica. Entonces era para enseñarles que somos jóvenes. Obviamente todos los días trabajamos muy fuertemente, pero también nos sabemos divertir. Tenemos que tener esa comunicación muy abierta, entonces tenemos que conocernos bastante bien y nada más era una forma de enseñarles un poco la cultura. No sé si tienen alguna otra duda, consulta. Yo tenía una pregunta, como al uno estar como en una entrevista, como esto de que es importante como, o sea, que la persona entrevistadora lo que le importa es que uno tenga los skills necesarios, tipo, ¿cómo hacen eso? O sea, además de lo de los exámenes que, bueno, el examen que habían dicho, yo tendría como que mostrar como algún proyecto que hice, como mostrar código, o me ponen ahí como a escribir código ahí como en la entrevista, o cómo sería. Sí, para explicar un poco ese proceso, digamos, primero tenemos una llamada preliminar, ¿verdad? Para conocer un poco a la persona, ver que también el inglés de esa persona lo tiene, ya que la mayoría, no todos los clientes de nosotros por el momento son de Estados Unidos. Y después de esta llamada se acepta para este examen de técnico, ¿verdad? De SQL y Python. Y después de eso, si creemos que es suficientemente bueno, lo pasamos a una entrevista en vivo técnica. Lo que yo hago mucho es preguntarle sí vi cuánto sacó en el examen, pero tal vez indagar un poco más qué experiencia técnica tenés. Entonces, si lograste pasar el Python, Python es un lenguaje súper grande, pero me gustaría saber un poco más qué tipo de modelos creaste, o tal vez qué tipo de aplicaciones has creado, qué tipo de código, ¿verdad? Qué tipo de forma lo manejas, ¿verdad? Si tienes las bases de un lenguaje de programación, entonces si puedes saltar a otros lenguajes de programación, ¿verdad? Esa facilidad. Yo lo hago muy de preguntar, pero también hacemos pruebas en vivo, como escenarios para que trabajen, ¿verdad? Y nos muestren como ese pensamiento crítico, ¿verdad? Que es muy importante, que si yo te digo que necesito que hagas en Python un script que pueda generar una clase de un círculo con los atributos especiales, que vos me digas, ok, bueno, primero que nada no sé qué es una clase, entonces tengo que buscar qué es, preguntar a estas personas, después entiendo qué es y generar la parte técnica, ¿verdad? Entonces crear el script, importar las librerías importantes, ¿verdad? Etc. Entonces es como, esa entrevista técnica es como más, no es tanto de programar en sí, sino más bien ver esa facilidad que vos tenés de pensamiento crítico. Y el examen es como que lo mandan y luego uno manda las respuestas, o... Sí, es una aplicación web que vos donde puedes programar y ver si tu código está funcionando o no. Tiene ciertas preguntas y tenés como, dependiendo de la pregunta, tenés un cierto tiempo para generar el código. Lo bueno es que nosotros podemos, aunque tal vez la prueba final de esa pregunta no funcionó, nosotros podemos ver todo el proceso tuyo, ¿verdad? Que hiciste. Entonces, si tomamos en cuenta también, no solamente que sepas cómo importar librerías especiales o escribir específicamente el código como es, sino como tu forma de pensamiento. Para el Python recomiendan como aprender algunas librerías en específico. Sí, yo diría primero completamente lo básico, ¿verdad? Todo lo que son clases, todo lo que son funciones, librerías, cómo trabajar con cualquier librería, ¿verdad? Pero una que usamos mucho es Pandas y NumPy específicamente. ¿Alguna otra duda? Yo tengo otra pregunta con respecto como al horario de trabajo. ¿Es así como horario de oficina o hay como flexibilidad? Pensando tipo, ¿qué pasa si
porque digamos, yo quiero trabajar, ¿no? Pero si yo quisiera como igual, no sé, seguir como sacando maestría mientras trabajo, ¿qué tanta flexibilidad hay al menos en la empresa, en la empresa donde ustedes trabajan? Como con esas cosas, flexibilidad de horario y así. Bueno, ahorita, en realidad es flexible. Ahorita tenemos muchos empleados que están empezando la U, que están a la mitad de la U. Mariana, por ejemplo, está terminando su carrera. Entonces, ustedes tienen que llevar un curso a tal hora y nadie los va a matar por eso. Bueno, tenemos un sistema híbrido, vamos algunos días a la oficina, otros días nos quedamos en la casa, pero igual ahí la comunicación va a ser súper importante. O sea, si usted llega y dice, tengo un examen este día, probablemente pueda salir antes y repone luego. O sea, en realidad es muy abierto. Como te digo, hay gente que está empezando su carrera ahorita y está mezclándolo con el trabajo que sí es de tiempo completo. Es de, bueno, entramos de como entre 7, 8 y 9 y ahí depende de la hora que salimos, ¿verdad? Pero como te digo, es flexible. Yo a veces entro a las 8, a veces entro a las 9. Exactamente eso. También tenemos compañeros que son estudiantes de la Universidad de Costa Rica también. Entonces, para que sepas que, aunque de hecho está como en uno de sus últimos semestres, y sí le damos esa libertad también de ser un poco flexible con sus exámenes, como están a final de semestre en este momento. Y bueno, nada más para saber, ¿dónde queda el site? En La Lagunilla. En La Lagunilla, en Ultra Park. Yo tenía una pregunta con respecto a, digamos, a mí me interesa mucho el tema con Python y yo aprendí R por mi cuenta, yo no estudio biología, pero entonces para R usé un libro que se llama R for Data Science, que creo que es muy popular, y ya creo que Python como que es más importante en la industria. ¿Hay algún recurso similar como que uno pueda, en el que algún libro, por ejemplo, que usted recomiende que yo pueda aprender esas habilidades? Sí, qué difícil. Realmente yo soy pura experiencia, digamos, tener que meterme en cursos, proyectos, etcétera, y saber que necesito generar un neural network desde cero, entonces aprender cómo funcionan clases y este tipo de cosas, entonces realmente son muy hechos. No, por Python fue que preguntaste, ¿verdad? Sí. Vieras que yo estoy con uno de Cisco Networking Academy y es gratis, o sea, y le dan una certificación y todo al final del curso. Entonces no sé, digamos, porque yo lo leí una vez que estaba como en Facebook, no sé, me apareció algo como relacionado con McDonald's, de Hamburger Factory, algo así. Entonces si lo buscas ahí te podría salir, o sea, se relaciona con McDonald's y Cisco Networking Academy y ya está. Y bien, me servido un montón, me he aprendido bastante. Hay varios libros, Python por Data Science, pero también hay cursos en edX, en Coursera, en DataCamp. Y inclusive aquí en el país el Senat recurrentemente da 1 o 2 al año, entonces sí, hay muchos recursos. Hay uno específicamente, un curso de Udemy de hecho que a mí me encanta, que es Python concentrándose en OOP, no sé si conoces el término, que es básicamente Object Oriented Programming, ¿verdad? Que es avanzado, que es complicado, pero te da una muy buena manera de poder generar código y de una forma muy ordenada. Entonces, si tal vez se lo pueda pasar a Keylor y él pueda distribuir. Muchas gracias. Yo creo que ya. Perdón. La última pregunta, ya se me está haciendo tarde. Sí. ¿Por dónde les deberíamos seguir? ¿Por LinkedIn? ¿Por tienen alguna página? Sí, tenemos unos panfletos que queríamos... pero es que estamos en LinkedIn, en Instagram y ya. No, si querés como dejarlos aquí y poder... Bueno, pues para la que hay de Data Engineer y los azules de Data Analyst. Y ahí viene la información de las páginas, me parece, y si no, bueno, muchos de ustedes me conocen, me pueden escribir por Instagram en algún momento si ocuparan algo. Contacto directo con la reclutadora técnica de nosotros. Ella iba a venir, pero lamentablemente está enferma, entonces... Pero básicamente pueden hablar de este seminario. Bueno, muchísimas gracias. Creo que fue muy de provecho para todos tener la perspectiva. Sí, que dicen que seguimos en contacto.